No, me olvidé de algunos temas, entonces no puse todos los temas acá. Voy a ir un poquito rápido porque ahora sí no va a dar tiempo de hacer todo. Hombre de 68 años con dificultad para iniciar la micción, chorro urinario débil o la nocturna. En la exploración, próstata aumentada, piel fibroelástica, no dolorosa al tacto rectal, PSA está ligeramente elevado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien. ¿Qué me hace sugerir que es una hiperplasia? Primero, epidemiología, que es un hombre de 68 años. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Dificultad para la micción, chorro de orina débil y colastiuria. O sea, la clínica es típica de una hiperplasia. En la exploración, la próstata está aumentada, la consistencia es fibroelástica, porque después de cáncer, ¿qué consistencia iba a ser? Arenoso sólido, ¿verdad? El PSA está ligeramente elevado nada más, ¿verdad? Cáncer tiene que ser mayor a, por lo general, 10. Lo valor normal en el PSA es menos que 0,4. Perdón, 4. Si es 4 nanogramos, es 4. Prostatitis aguda, tiene que tener próstata dolorosa y tiene que tener fiebre, escalofríos, etc. Cáncer ya descartamos y cistitis tampoco tiene síntomas de cistitis en sí. ¿Cuál es el principal mediador hormonal implicado en el desarrollo de la hiperplasia prostática benigna? ¿Cuál es? Dihidrotestosterona, ¿verdad? Los estrógenos aumentan los receptores de la dihidrotestosterona, por eso también tienen que ver, ¿verdad?, los estrógenos, pero principalmente la hiperplasia, la proliferación de las células se debe a ¿qué? A la dihidrotestosterona, no a la progesterona, ¿se entiende? Porque algunos van a decir, mas a progesterona, senhora falou que o homem castrado não tem. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que estimula la proliferación celular? La DHT. Hombre de 68 años, asintomático, se hizo un PSA de rutina que vino de 10 nanogramos por ml. Al tacto rectal se percibe un área indurada en el lóbulo posterior y se hizo una biopsia en donde las glándulas son pequeñas, fusionadas y sin capa basal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aí chega na prova, ela tira o PSA y tira a capa basal. Es que para repasar, ahora tiene que tener lo mayor de datos posible, ¿verdad? Y la prueba ela tiene que ser más de raciocínio, ¿no? Recuerden que la gran mayoría de los cánceres de próstata son asintomáticos, por eso tenemos que hacer el rastreo, y el rastreo lo hacemos con los niveles de PSA, que dijimos valores normales de 4 nanogramos, menores que eso. El tacto rectal indurado al lóbulo posterior, recordando de que justamente va a parecer duro, ¿verdad? Consistencia sólida, ¿verdad? Normal, que era acá, hiperplasia, que es fibroelástica, y esta que es dura, cabeza dura, cáncer. En la micro, que me confirma que es cáncer, las glándulas son menores que las normales, pueden estar fusionadas sin capa basal, ausencia de capa basal. Lo normal es que tenga doble capa epitelial. ¿En qué zona de la glándula prostática se desarrolla con mayor frecuencia el adenocarcinoma próstata? Zona periférica posterior. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de la puntuación de Gleason indica un cáncer prostático de mal pronóstico? Claro, mayor puntuación, peor pronóstico. 6, ¿qué sería? Buen pronóstico. Menor hasta 6 puntos es buen pronóstico. 7, moderado. Y 9, en este caso ya es mal pronóstico, ¿verdad? Porque a partir de 8 es mal pronóstico. Recuerden que en la escala de Gleason nosotros utilizamos los grados, 5 grados. Grado 1, glándulas pequeñas, uniformes y todas son del mismo tamaño. Pero recuerden ausencia de capa basal. Grado 2, la gran mayoría son pequeñas, uniformes, pero un pequeño grupo de glándulas van a ser ramificadas.
informes. Y grado 5 ya no forma estructura glandular. Yo sumo los dos patrones más frecuentes y que tengo la escala de Gleason, que me establece ¿qué? Pronóstico. Pero recuerden que el valor pronóstico lo tiene principalmente la estadificación. Varón de 40 años presenta masa en la tiroides firme, su madre tuvo carcinoma tiroideo. En la micro tiene histologías, células poligonales con depósito extracelular de material eosinófilo positivo con rojo combo. Calcitonina está elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y su origen celular? Carcinoma medular. Excelente. Carcinoma medular en las células C para foliculares. Recuerden de que el carcinoma medular es el que puede tener un tipo esporádico y familiar, ¿verdad? En este caso, ¿cuál sería? Familiar. Familiar porque la mamá ya tuvo cáncer de tiroides. ¿Cuál era el síndrome? Mentos. Y en la micro típicamente se caracteriza por qué? Depósito amiloide. El depósito, todo lo que es amiloidosis son proteínas, ¿verdad? Y estos se tiñen típicamente con rojo combo. Pregunta que quién hacer daños de validad, ¿no? Eso pienso todas las zapatos también. No, a veces te gusta ver visiones o monitor y te vas a recordar el rojo combo. Que recuerden que sí o sí es para depósito amiloide. ¿Y cuál es el marcador tumoral acá? Calcitonina. Mujer de 32 años con masa cervical indolora. En etología se observan núcleos claros y superpuestos con inclusiones intranucleares y cuerpos de samoma. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, recordemos que tanto el papilar como el folicular se suelen dar en mujeres, ¿verdad?, que tienen esa franja etaria entre 30 a 40 años de edad. Se manifiestan como masas indoloras, como ya dijimos. La diferencia fundamental va a radicar principalmente en la micro. En la micro tenemos acá los núcleos claros, que serían los núcleos vacíos, ¿verdad? ¿Cómo llamamos también eso? Huérfanas Annie o en cristales esmerilados. Y los cuerpos de samoma que van a ser característicos. No me dice que tiene papilas acá porque si no era muy obvio, ¿verdad? Pero recuerden que también pueden formar papilas, o sea, si es para citar tres características microscópicas, ya de su nombre, quito ya papila, núcleo, paravidrio, esmerilado de cuerpo de samoma. El folicular forma folículos pequeños, pero necesito diferenciarlo del adenoma. Para eso tengo que hacer dos criterios, que son la invasión vascular y invasión capsular. Bueno, esto para que ustedes luego practiquen, ¿verdad? Vamos a los casos clínicos. Mujer de 30 años, nulípara, prefiere dolor pélvico que aparece 1 o 2 días antes de la menstruación y se alivia parcialmente con antiinflamatorios. No hay sangrado uterino normal. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos confirma el diagnóstico de endometriosis? B. Presencia de glándulas endometriales y estroma endometrial fuera de la cavidad uterina, que es mi concepto, ¿verdad?, de endometriosis. ¿En qué encontramos coilocitosis? Infección por HPV en el cuello uterino, ¿verdad?, no en endometrio. Mujer de 35 años con dispareunia profunda y dolor pélvico crónico. Durante la laparoscopia se observan adherencias en útero y ovarios y asas intestinales. ¿Cuál es el mecanismo patogénico principal responsable de las adherencias en la endometriosis? La respuesta inflamatoria crónica, ¿verdad?, con las hemorragias repetidas y la fibrosis. Recuerden que la hemorragia, ¿verdad?, fuera de la cavidad uterina, eso eritrocitos se ve como un cuerpo extraño, por eso vienen los macrófagos que van a liberar factores de crecimiento fibroblásticos y provocan la fibrosis. A manera de recordar, la endometriosis afecta principalmente entonces ovario, afecta ligamento uterino, ligamento recto, marginal y fondo de saco de Douglas, que serían las zonas que más se afectan. Cuando se afecta ovario, recuerden que puede
Soldar. Mujer de 42 años, obesa, con amenorrea de 4 meses y sangrado uterino irregular, diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, biopsia endometrial, glándulas proliferativas irregulares con arquitectura compleja sin antígeno nuclear. ¿Cuál es el tipo de hiperplasia endometrial y su mecanismo patogénico más probable en este caso? Es una hiperplasia compleja sin atipia, ¿verdad? Que se da por estimulación estrogénica persistente. Hiperplasia atípica secundaria a mutación del PT. En este caso no hay atipia nuclear, me dice, ¿verdad? Entonces no puedo decirle atípica directamente, ¿verdad? Pero sí era compleja, arquitectura compleja, me dice que son irregulares, pero no tenía atipia. ¿Y por qué se da? Por estimulación estrogénica prolongada sin oposición de la progesterona. Los datos clínicos típicos para la hiperplasia endometrial: una mujer en la perimenopausia, obesa, ¿verdad? Tiene amenorrea y sangrado uterino irregular. Mujer de 55 años con obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión. Como síntomas vienen por sangrado vaginal. En la biopsia endometrial se observan glándulas atípicas parecidas a las del endometrio proliferativo, pero con pérdida de la polaridad y atipia nuclear. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? B. Adenocarcinoma de tipo endometrioide. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta mujer para este tipo de cáncer endometrio? Obesidad y diabetes. Exactamente. ¿Tabaco es un factor de riesgo para cáncer endometrio? Aunque es una forma que no me tiene que llegar hasta una. Se quedan a investigar. Se cree que el tabaco disminuye, hay varios estudios que demuestran que el tabaco disminuye el riesgo de cáncer de endometrio porque interfiere con la producción de estrógeno. Entonces, como no sé qué matar a los pellets de chicazón. Pero recuerden que está relacionado principalmente entonces con estrógeno, ahora la obesidad, porque el tejido adiposo produce estrógeno. Diabetes, hipertensión, ovario poliquístico, ciclos anovulatorios, la nulliparidad, ¿verdad? También es factor de riesgo. En este caso, como las glándulas son parecidas al endometrio proliferativo, ¿verdad? Al endometrio normal, ¿verdad? Entonces, ese tipo endometrioide. Mujeres de 73 años con sangrado vaginal posmenopáusico. Histología de la biopsia endometrial se encuentran células papilares con núcleo de alto grado IP3 sobre expresión difusa, P53, perdón, sobre expresión difusa. ¿Cuál es el tipo histológico más probable? Seroso de endometrio. Porque se da en una mujer que ya es posmenopáusica, factor de riesgo de atrofia de endometrio. Forman, que dijimos en la micro, papilas y P53 tiene sobreexpresión. ¿Cuál de las siguientes mutaciones más características del adenocarcinoma endometrioide tipo 1? PT. P53 en el tipo seroso, acabamos de ver, ¿verdad? Y sobreexpresión de HER2 y BRCA1, BRCA2 la vemos principalmente en mama y el BRCA1, BRCA2 también en ovario. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al carcinoma seroso del endometrio tipo 2? Letra C, ¿verdad? Todas las respuestas son C. Eso está C que van a hacer. Confía. Y bueno, por lo menos sepan citar los factores de riesgo para adenocarcinoma endometrio, ¿verdad? La patogenia, que ya dijimos que está asociada a lo que sería exceso de estrógeno sin oposición de la progesterona y mutación del gen PT. Distinguir las macro y la micro de tipo 1 y tipo 2. Hombre, paciente masculino de 4 años de edad con cuadro de hematuria sin antecedente de traumatismo. Al examen físico, el abdomen se palpa masa a nivel del hipocondrio y flanco izquierdo. En ecografía renal se observa el riñón izquierdo que en su polo superior se encuentra reemplazado por voluminosa masa sólida con calcificaciones y vascularizadas.
luego el volumen abdominal, la madre nota que la masa es firme y no dolorosa. Ecografía revela una masa renal unilateral grande y bien circunscrita, no hay hematuria. ¿Cuál de las siguientes alteraciones genéticas se asocia con mayor frecuencia al nefroblastoma esporádico? ¿Cuál? Vean de que no necesito recordarme del gen, ¿verdad? Porque, ¿qué es el gen? Will, ¿verdad? Tumor de Wills. Y se encuentra en el cromosoma 11. Biopsia de una masa renal de un niño de 4 años revela neoplasia con componente de blastomatosos epiteliales y estromales. ¿Cuál de los siguientes patrones histológicos característicos del nefroblastoma? Su nombre ya lo dice, ¿verdad? Acá ya teníamos todo, ¿verdad? Es trifásico, blastema, túbulos y estroma. Ay, no conseguimos desarrollar. La próxima semana yo creo que vamos a dar linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin clásicamente se caracteriza por ojos de búho. Pregunta de Valeria que vos te dicen que voy a hacer fácil. Este es el linfoma de Hodgkin, ojos de búho. Sería oligochipurulus. Esta es la imagen clásica del nefroblastoma, ahora donde estamos viendo un tumor grande que reemplaza casi todo el riñón. Y aquí vemos los tres componentes, ¿verdad? Epitelial, tratando de formar túbulos, estromal de tejido conectivo y blastemal de células azules, redondas, ¿verdad? Pleomórficas, porque son embrionarias. Hombre de 58 años, fumador, acude por dolor lumbar leve. Una ecografía abdominal revela una masa sólida en el polo superior del riñón derecho. La tomografía confirma una lesión bien delimitada que realza con contraste. ¿Cuál de las siguientes características histológicas más típicas del carcinoma de células renales más frecuente? El más frecuente es el de tipo células claras, ¿verdad? Que va a tener su citoplasma claro, ¿verdad? Y una red capilar realmente pequeña, ¿verdad? Que está entre ellos. Citoplasma eosinófilo granular y núcleo pequeño central es el tipo cromófobo. Células fusiformes de alto índice mitótico no hay luego. Células que formatinas a la pimienta era tumor de pulmón, que eran células pequeñas. ¿Qué tiene este señor que de factor de riesgo para carcinoma de células renales? Tabaquismo. Recuerde que otros factores de riesgo son la obesidad, la hipertensión, exposición a cadmio, exposición a otros contaminantes ambientales como arsénico también puede ser. Paciente de 45 años con antecedentes familiares de carcinoma renal bilateral, el estudio genético revela la lesión del cromosoma 3P. ¿Cuál es el gen más frecuentemente alterado en carcinoma de células claras del riñón? Von Hippel-Lindau, ¿verdad? VHL. Y este era el nefroblastoma. Hombre de 62 años consulta por hematuria incolora recurrente, pérdida de peso y masa palpable en blanco. ¿Cuál es la triada clásica de clínica clásica de carcinoma de células renales? Hematuria, dolor en blanco y masa abdominal palpable. Esa es la triada típica del carcinoma de células renales, que suelen ser tumores grandes, ¿verdad? Generalmente ubicados en un polo renal, de amarillo, de color amarillento, grasoso. Recordemos que hay varios tipos histológicos, ¿verdad? Que hay de células claras, de tipo papilar y tipo cromófobo y de ductos colectores. El más frecuente es células claras, que lo vemos así: células con citoplasma claro, núcleo generalmente redondo y central. A veces pueden simular formar lo que serían los túbulos, porque recuerden que se originan en el epitelio de los túbulos. Este sería el tipo cromófobo con un citoplasma bastante eosinófilo. Mujer de 22 años, primigiesta, consulta por sangrado vaginal en primer trimestre. En la ecografía, ausencia de embrión y múltiples vesículas intrauterinas. Nivel sérico de THC que está marcadamente elevado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Parcial o completa? ¿Por qué completa?
Ausencia de embrión. Recuerden que el parcial, porque era parche embrión, parche mola. ¿Se acuerdan? Entonces, parcial, ¿qué es? Parche embrión, parche mola. Entonces, no, cuando me dice ausencia de embrión, yo pienso en mola completa, ¿verdad? Ya me dice, ya luego que tiene justamente vesículas, ¿verdad? Que dan aspecto a veces de burbujas, bollas. Y beta-HCG es nuestro marcador tumoral. Mujer de 20 años presenta una mola completa evacuada por aspiración. El estudio genético revela un cariotipo 46XX con todo el material cromosómico del origen paterno. ¿Cuál es el mecanismo más probable de esta anomalía cromosómica? Exactamente, la fertilización de un óvulo vacío por dos espermatozoides. Paciente de 30 años con antecedente de mola informe completa, tratada hace 6 meses, acude por hemoptisis y disnea. Los niveles de beta-HCG están muy elevados. La TAC pulmonar muestra múltiples nódulos hemorrágicos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Coriocarcinoma metastásico. Recuerden de que la mola de informe completa es la que aumenta el riesgo de coriocarcinoma. En este caso fue tratada, había sido, pero no remitió y se convirtió a coriocarcinoma. Que habíamos mencionado de que es justamente un tumor muy agresivo, muy metastásico, que es puramente epitelial con proliferación del citociblasto, y vamos a observar en la microscopía que son bastante pobremente diferenciados, ¿verdad? Porque la arquitectura es muy irregular. Y bueno, esto es lo que más, de lo que decíamos, ¿verdad? Por lo menos sepan citar y las características diferenciales. Ya habíamos hecho esto en el cuadro, pero recordar, mastitis aguda como antecedente tiene que tener lactancia materna, ¿verdad? Metaplasia escamosa, que va a tener también una mama eritematosa dolorosa, pero en este caso tiene que tener antecedente de tabaquismo. Ectasia ductal, que va a ser multípara y no es hijo, ¿verdad? Sino que va a tener secreción por el pezón. Esteatonecrosis, que es antecedente de traumatismo o cirugía. Y estos son muy raros, nada más para saber citar: mastopatía linfocítica y la granulomatosa. Las lesiones epiteliales benignas, la mastopatía fibroquística, que se caracteriza por 3 cambios en la microscopía, que son la fibrosis, quistes y adenosis. Recuerden de que también el epitelio puede sufrir una metaplasia. ¿Qué tipo de metaplasia sufrían? Apócrina, ¿se acuerdan? Las células apócrinas, así con su superficie en donuts. Adenosis esclerosante, como su nombre ya lo dice, vamos a encontrar proliferación de glándulas para de acinos mamarios, pero mucha fibrosis que generalmente es irregular. Lesión esclerosante compleja, ¿verdad? Que va a tener los 3. Va a tener justamente la adenosis, la fibrosis y también cambios de la mastopatía fibroquística. Los papilomas intraductales, recuerden que pueden simular cáncer, ¿verdad? Porque pueden producir secreciones por el pezón y crecen luego como proyecciones papilares, ¿verdad? Dentro del conducto. Las lesiones proliferativas benignas acá, que no están, recuerden que hablamos de lo que sería la hiperplasia ductal y lobuliar, la simple y la compleja. La simple aumenta muy poco el riesgo de cáncer de mama, la compleja ya un riesgo moderado. Y por eso le llamamos también hiperplasia ductal atípica o hiperplasia ductal compleja igual. Y ginecomastia ahora es el aumento, la hipertrofia de la glándula mamaria en los hombres. ¿Y esto por qué se daba? Exceso de estrógeno, ¿verdad? Por cambios en estrógeno, puede ser uni o bilateral, ¿verdad? Y puede manifestarse solo como un botón mamario. Y les deseo muchos éxitos, chicos, para mañana. No sé si tienen alguna duda, alguna cuestión que quieran que les aclare.